Dios le bendiga. Y así mismo de pies vamos a estar leyendo la palabra. We will be reading the word. Vamos a estar leyendo en el libro de Abdías. We'll be reading in the book of Obadiah, Es el capítulo 2 de Abdías. chapter 2 of Obadiah. No me digan que van a buscar el capítulo 2. Abdías solo tiene un capítulo. Don't tell me you're going to look for chapter 2. It only has one chapter. Y es que es un libro tan pequeño It's such a small book que a veces se nos escapa. that sometimes it escapes us. A veces no sabemos que estás ahí. Sometimes we don't know that it's even there. Y que podríamos decir, bueno, si Abdías no estuviera en la Biblia, And we may say if Obadiah is not in the Bible, no haría falta. it wouldn't be needed. Pero no es así. But it's not like that. La profecía de Abdías The prophecy of Obadiah es la palabra de Dios. is the word of God. Y es un mensaje tan efectivo para el tiempo pasado It's an effective message for the past, como para el día de hoy. just like today. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So we'll be reading in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La iglesia de Dios dice amén. The Church of God says, Amen. Dice así: He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Está abatido en gran manera. Behold, I will make you small among the nations. You shall be greatly despised. El versículo 3 dice: La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra? Verse 3 says, The pride of your heart has deceived you, you who dwell in the clefts of the rock, whose habitation is high, you who say in your heart, Who will bring me down to the ground? Si te remontares como águilas, y aunque entre las estrellas pusiere tus nidos, de ahí te derribaré, dice Jehová. Though you ascend as high as the eagle, and though you set your nest among the stars, from there I will bring you down, says the Lord. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noches, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les batase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? If thieves have come to you, if robbers by night, oh, how you will be cut off. Would they not have stolen till they had enough? If grape gatherers had come to you, would they have not left some gleanings? Como fueron escudriñadas o desnudadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Oh, how Esau will be searched out, how his hidden treasures shall be sought after. Amén. Dios le bendiga, Dios bendiga más su palabra. Pueden sentarse. You may be seated. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a estar predicando hoy bajo el tema We'll be preaching today under the topic, la razón por la que Dios the reason why God aborreció rejected or hated a Esaú. Esau. Y podríamos decir, And we may say, ¿quién es Esaú? who is Esau? Cuando hablamos de Esaú, When we speak about Esau, debemos también hablar de Edom, we need to speak about Edom, que era su descendencia. that was his descendants. El profeta Abdías Obadiah the prophet profetizó acerca de Esaú prophesied about Esau y acerca de Edom, and about Edom, que era la descendencia de Esaú. that was his descendants. El profeta Abdías Obadiah the prophet, es un profeta desconocido, he's an unknown prophet. que no tenemos información acerca de él, We don't have information about him, quién eran sus padres who his parents were, o de dónde procedía. or where he came from. El nombre de Abdías significa, The name Obadiah means dice que era un siervo de Dios, eso significa Abdías, a servant of God, y que este era un nombre muy común en sus días, and it was a very common name in his time, un nombre como Juan a name like John o Pedro. or Peter.
Realmente no se sabe quién era él, We really don't know who he was, pero sabemos por medio de la fe but we know through faith que esta palabra que él profetizó that this word that he prophesied es de parte de Dios. is from God. Lo que tenemos aquí What we have here es a Esaú, is Esau, uno de los gemelos one of the twins de Rebeca, from Rebekah, hijo de Isaac, Isaac's son, y su otro hermano pequeño, and his younger brother, Jacob. Jacob. Todos sabemos We all know que el pueblo de Israel that the people of Israel es descendencia de Jacob. comes from Jacob. Y aquí comienza esta historia. And this is where the story begins. Dos gemelos, Two twins, dos pueblos, two people, una guerra one war entre dos naciones. among two nations. Una guerra que es diaria, A daily battle, se podría decir, we can say, porque hay una guerra because there is a war, espiritual a spiritual war que es diaria. that is daily. Y esto representa aquí And that is represented here, parte de eso. part of that. Dice que el nombre de Saúl significa rubio Says that the name Esau means blonde y velludo. and hairy. Cuando él nació, When he was born, era muy blanco he was very white y muy velludo. and very hairy. Y le pusieron And they el gave nombre that name, de Saúl. Esau. Pero hay algo que Saúl hizo But there was something that Esau did que no estuvo that wasn't en agrado pleasing delante de los ojos de Dios. before the eyes of God. Si vemos If we see en Génesis in Genesis capítulo 25, chapter 25, del versículo 24 al 26, verses 24 to 26, dice así: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientres. so when her days were fulfilled for her to give birth, indeed there were twins in her womb. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. And the first came out red. He was like a hairy garment all over, so they called his name Esau. Después salió su hermano, trabada su mano al cancañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Afterward, his brother came out, and his hand took hold of Esau's heel, so his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. Gloria a Dios. Entonces las escrituras no cuentan que cuando Isaac And se the scriptures tells us when Isaac se casó con Rebeca, married Rebekah, dice que Rebeca era estéril she was sterile. y que Isaac oró al Señor And Isaac prayed to the Lord y que el Señor le convino, and pleased the Lord. le favoreció It favored him para que Rebeca concibiera. so that Rebekah could conceive. Isaac tenía 40 años. Isaac was 40 years old. Dice aquí que cuando nacieron los gemelos, It says here that when the twins were born, ya él tenía 60. he was 60. Así que pasaron 20 años So 20 years passed de espera, of waiting. 20 años esperando que ella concibiera. 20 years waiting for her to conceive. Entonces a veces no es cuando queremos, So sometimes it's not when we want, pero cuando Dios dice que será. but when God says it will happen. Todos tenemos peticiones We all have petitions, y todos estamos esperando, and we are all waiting. pero el tiempo de Dios es el perfecto. But God's timing is perfect. Y déjeme decirle algo, And let me tell you something. Dios no ha dejado de ser Dios porque Él no contesta sus oraciones. God hasn't stopped being God if he doesn't answer those prayers. Al contrario, On the contrary, si no hay peticiones contestadas, if they're not answered petitions, deberíamos revisarnos nosotros we need to revise ourselves para ver si estamos pidiendo como conviene.
to see if we're asking as we should. Entonces él contestó esa petición So he answered that petition, y dio gemelos. and he gave twins. Dice la palabra The word says que estos dos gemelos se peleaban en el vientre de Rebeca that these two twins would fight in the womb. y que ella vino al Señor And Rebecca came to the Lord. y le dijo que si era así ella no quería existir. She said that if it was like that, she didn't want to exist. Y el Señor Jehová le profetizó esto a Rebeca, And the Lord prophesied to Rebecca que así debía de ser, that it had to be that way, porque en su vientre habían dos naciones because in her womb there were two nations, y que el mayor and the greater, the sería older, sirviente del menor. would serve the younger. Estaba profetizado ya. It was already prophesied. Entonces por eso podemos ver And so that's where we can see que Esaú that Esau, había una actitud en él, there was an attitude in him, pero él fue el primero. but he was the older one. Y de acuerdo a la tradición hebrea, And according to Hebrew tradition, el primero es el primogénito, the first one has a birthright. la cabeza de la familia, He's the head of the household. el sacerdote de la casa. He's a priest of the Él household. tocaba una doble porción de la herencia. He had to receive a double portion of the inheritance. Pero si leemos el próximo versículo en Génesis 25, 31 y 32, But if we see in Genesis 25 verses 31 to 32, vemos que pasó. we see what happens. Esaú, Esau, él vendió su primogenitura, sus derechos, he sold his birthright por un plato de lenteja. for a plate of lentils. Dice que, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. But Jacob said, "Sell me your birthright as of this day." Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. And Esau said, "Look, I'm about to die. So what is his birthright to me?" Entonces de esta manera depreció Saúl And so in this way, Esau rejected su primogenitura, his birthright, ese privilegio that privilege que tenía de ser that he had el sacerdote de la familia. to be the priest of the family. Y vemos que Saúl vendió su primogenitura And we see that Esau sells his birthright por un deseo del momento, for a momentary desire, por un deseo de la carne. for a desire of the flesh. Él venía de cazar, He came back from hunting. tenía hambre, He was hungry, Jacob estaba cocinando, and Jacob was cooking. estaba haciendo este guisado He was making the stew, y Esaú simplemente quería. and Esau simply wanted it. La Biblia nos enseña que debemos tener dominio propio. The Bible tells us that we need to have self-control. No obstante, However, Jacob, Jacob, que su nombre significa usurpador, that his name means an usurpator, él siempre quiso esta, he wanted that, la primogenitura. the birthright. Podremos decir We can say, en un buen dominicano like a good Dominican would say, que Jacob era un tigre. that he wasn't Jacob era easy. un tigre. Él engañaba a cualquiera de aquí a ahí. Así que He could deceive anyone. él le hizo esta propuesta So he proposed to Esau, a Esaú y Esaú cayó. and he fell. Él no valoró He didn't value de que él fue el primogénito. that he was the older one. Él no valoró He didn't value lo espiritual, the spiritual, sino que se dejó llevar but he was led por by el deseo del momento. that momentary desire. En el Salmo 40, 1 y 2 podemos ver, In Psalms 40, verses 1 to 2, we can see, dice que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. it says, "I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and heard my cry. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my steps." En medio de la tormenta, en medio de la necesidad, en medio del hambre, pues seamos pacientes.
In the midst of the storm, in the midst of the hunger, let's be patient. Si esperamos en Dios, If we wait on the Lord, Él sabe lo que necesitemos. He knows what we need. No nos podemos dejar llevar We can't be led por nuestros simples sentimientos by our simple feelings o deseos carnales. or fleshly desires. Un creyente tiene dos naturalezas A believer has two natures en él mismo in himself, y estas están luchando la una contra la otra. and they are fighting against one another. El apóstol Pablo en Gálatas 5:17 The Apostle Paul in Galatians 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gloria a Dios. It says, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Amén. Y hay una pregunta que yo me hice. And there's a question I asked myself: ¿Por qué Dios permitió gemelos why did God permit twins si Él necesitaba uno? if He only needed one? Él necesitaba uno para la nación de Israel, He only needed one for the nation of Israel, pero Él dio dos. but He gave two. Y esto explica algo. And that explains something. Cuando comencé le dije que había una guerra. When I began, I said that there was a war, Y esta es la guerra o la lucha and this is the war or the battle del bien y el mal. against good and evil. Por eso al dos. That's why there are two. Esaú Esau representa la carne o el mal. represents the flesh or evil, Jacob, and Jacob, aunque no es una buena representación del espíritu, even if he's not a good representation of the spirit, pero él representa el espíritu, but he represents the spirit, porque sabemos después because we know later que Dios trató con él, that God worked with him, y aunque tuvo que quebrantarle una pierna, and even though he had to break a leg, él lo hizo el padre de Israel. he made him the father of Israel, Entonces él es representante del espíritu. and so he represents the spirit. Pero estos gemelos de alguna manera But these twins, in some way, representan la lucha del bien y el mal. they represent the war between good and evil. En el jardín del Edén In the Garden of Eden, estaba Adán y Eva, Adam and Eve were there, pero también estaba la serpiente. and the serpent was also there. Y yo me pregunto, And I asked myself, ¿por qué estaba la serpiente ahí? why was the serpent there? Entre los hijos de Adán y Eva Among Adam and Eve's children, estaba Abel, there was Abel, que era bueno, who was good. pero también estaba Caín, There was also Cain, que era malo. who was bad. La lucha del bien y el mal. The fight against good and evil. Entre los primeros reyes de Israel Among the first kings of Israel, estaba Saúl, Saul was there, que desobedecía a Dios. who disobeyed God. Pero también estuvo David, But there was also David, con un corazón conforme al corazón de Dios. with the heart conforming to the heart of God. Entre los 12 apóstoles Among the 12 apostles, estaba Judas, there was Judas, y él traicionó a Jesús. and he betrayed Jesus. Esta es la lucha del bien y el mal. That's the battle between good and evil. Dice que la luz y la tiniebla It says that light and darkness y el bien y el mal. and good and evil. Y esta es la batalla que tenemos nosotros día tras día. And that's the daily battle that we have. Gloria a Dios. Ahora dice que Jehová aborreció a Esaú. It says that the Lord rejected or hated Esau. Si vemos en Romanos 9:13, If we see in Romans 9:13, dice el apóstol Pablo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. the apostle Paul says, as it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Y la pregunta que nos estamos haciendo, And the question that we're asking ourselves, ¿por qué aborreció Dios a Esaú? why did God hate Esau? ¿Por qué aborreció Dios a Esaú? Why did he hate Esau? La respuesta es la siguiente, yo estoy seguro que usted está ya intrigado en saberla.
The answer is the following, and I'm sure you're very curious to know. La respuesta es el orgullo. The answer is pride. Esa es la razón por la que Dios aborreció a Esaú. That is the reason why God hated or rejected Esau, Porque él menospreció su primogenitura. because he underestimated or undervalued his inheritance. Él no tuvo en cuenta en andar con Dios, He didn't procure to walk with God, pero en hacer lo que él quería hacer. but he did what he wanted to do. Y yo le voy a pedir a usted que se amarre los cinturones ahora. And I will ask that you tighten your seatbelts, Porque en los corazones nuestros, because in our hearts, todos tenemos un poquito de eso. we have a little bit of that. Y el orgullo Pride explica por qué Esaú quiso vender su primogenitura. explains why Esau wanted to sell his birthright. Y vemos que el orgullo And we see that pride, es un pecado que existe it's a sin that exists desde el principio. from the very beginning. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. A veces como que we downplay, a veces como que no tomamos en cuenta el pecado del orgullo. Sometimes we downplay the sin that is pride. Si sabemos que un hermano es ladrón o es adúltero o criminal, If we know that our brother is an adulterer, a criminal, a thief, pues tenemos miedo de ese hermano, nos queremos alejar, we get scared of that brother and we want to distance ourselves from them. no queremos participar con él. We don't want to share with them. Pero si vemos que un hermano es orgulloso, But if we see a prideful brother, como que no nos hace mucho. we don't think much about it. Como que, ok, it's fine. We think that's okay. Es pequeñita la ofensa. That's a small offense. Pero déjenme decirle algo. But let me tell you something. La Biblia dice todo lo contrario. The Bible says the contrary. Dios toma muy en serio esto. God takes that very seriously. Y ahorita, más adelante vamos a ver los proverbios. And later on, we will be reading in Proverbs. Pero por ahora vamos a ver en Isaías. But right now, let's look at Isaiah, Porque este fue el primer pecado. because this was the first sin. Por el orgullo Through pride, fue destituido Satanás. Satan was destituted. Dice en Isaías 14:13, Isaiah 14:13 says, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Y vemos como Satanás quería ser And we see how Satan wanted to be, o quería quitar a Dios de ahí, del trono. or wanted to remove God from the throne. Eso para que usted tenga más o menos una idea de lo que el orgullo puede provocar en usted. That's how you can see what pride can provoke in us. Dice aquí en Lucas, a unos que confiaban en sí mismo, escuche esto, confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. Dice el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. The Pharisee says, I fast twice a week, I give tithes of all that I possess.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Entonces, qué triste. Dice que el fariseo y publicano, esto nos concierne a nosotros. A veces el hecho de que en la misericordia de Dios Sometimes, in the mercy of God, podemos orar, we can pray, ayunar, diezmar, fast, and tithe, ofrendar, congregarnos give offerings, congregate, y servir. and serve, Que en esto el nombre del Señor sea glorificado that in this the name of the Lord may be glorified, y no el nuestro, and not our names. porque eso no nos hace mayor que nadie. Because that doesn't make us superior to anybody. Al contrario, debería hacernos más humildes. On the contrary, it should make us more humble. Si realmente estamos buscando del Señor, If we're truly seeking the Lord, mientras más cerca estamos de Él, while we are closer to Him, nos hacemos más humildes. we become more humble. Eso es la realidad. That is the reality. La humildad es símbolo de que estamos cerca, Humility is a symbol that we are near, pero el orgullo es símbolo de que nos estamos alejando. but pride is a symbol that we are distancing ourselves. Así que debemos revisar esto. So we need to look for that. Que Dios nos ayude May God help us a estar firme en nuestra fe to be firm in our faith y a procurar primeramente and to procure to firstly lo de arriba. seek the things of above. Sabemos que lo demás And we know that the rest se nos dará dado como añadidura. will be what the rest Así that que no- God will give us. No pongamos nuestros ojos en las cosas del mundo. So let's not put our eyes on the things of the world. Todo esto perecerá. This will all perish. Todo esto se quedará aquí. This will all remain here. Pero lo que viene de Dios permanece para siempre. But what comes from God remains Gloria a forever. Dios. En Santiago 4:6 James 4:6. dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. But he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. La humildad es sinónimo de dependencia. Humility is a symbol of dependence. Cuando nos hacemos humildes, When we become humble, entonces podemos obedecer a Dios. then we can obey the Lord. Un orgulloso no va a obedecer, A prideful person will not obey porque siempre va a haber algo. because there will always be something. Yo no quiero, yo no puedo, yo no esto, yo no lo otro. I can't do it, I don't want to do it, so on and so forth. Y hemos estado hablando del orgullo. We've been speaking about pride, Yo espero que no lo estoy cansando. and I hope that you're not getting tired. Pero ¿qué es el orgullo? But what is pride? Yo creo que todos queremos saber eso. I think we all want to know that. ¿Qué es el orgullo? What is pride? ¿Cuál es la definición del orgullo del corazón? What is the definition of a prideful heart? Dice que es una actitud de la vida It's an attitude of life que declara that declares la habilidad the ability de vivir sin Dios. to live without God. Cuando el corazón nuestro se llena de orgullo, When our heart is filled with pride, pensamos que no necesitamos a Dios. we think that we don't need God. Por eso le decía a los jóvenes That's why I was saying to the youth, que no importa cuáles sean sus logros universitarios, doesn't matter your college accomplishments, qué tan importante sea su carrera how important your career is, o qué tan lucrativa sea or how lucrative it is, económicamente hablando. speaking economically. No importa qué tanto dinero usted tenga, Doesn't matter how much money you have, usted sigue necesitando a Dios. you still need God. Gloria a Dios. Amén, hermano. Proverbio 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez
de espíritu. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Gloria a Dios. Entonces, cuando decidimos vivir sin Dios, So when we decide to live without God, va a venir el quebrantamiento, breaking will come, el dolor, pain, la desesperación. desperation. Va a venir What will come is la muerte, death, la caída. the fall. Dice que en Proverbios 8:13 Proverbs 8:13 says que el temor de Jehová that the fear of the Lord es aborrecer el mal, is to hate evil, la soberbia pride, y la arrogancia, and arrogance, el camino and the y la evil way, boca perversa and the perverse mouth aborrezco, I hate, dice Dios. says the Lord. Gloria a Dios. Entonces el orgullo So pride es entender en nuestro corazón que no necesitamos a Dios, is to understand in our hearts that we don't need God, que podemos vivir sin Él. that we can live without Him. Déjeme decirle, But let me tell you, cuando Dios nos creó, when God created us, o cuando Dios nos hizo, se puede decir, when He made us, Él no nos hizo con un timón que nosotros mismos no podemos manejar, He didn't create us with something that we can manage, porque eso es lo que asumimos. because that's what we believe. Si vivimos sin Dios, If we live in God, estamos asumiendo we are assuming que podemos tomar el timón de nuestro barco that we can take the wheel y podemos guiar nuestras vidas, and we can direct our lives. pero eso nos asegura un rumbo, But that leads us to a path la destrucción, of destruction. la destrucción. That leads us to destruction. El hombre sin Dios y fuera de Dios nada puede hacer. Men without God can do nothing. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros What do we need to do now para contrarrestar el orgullo? to come against pride? El apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, The Apostle Paul in the book of Philippians, capítulo 2, versículo 1 al 8, chapter 2, verses 1 to 8. y esto es lo que debemos hacer. This is what we must do. Debemos imitar al Señor Jesús. We need to imitate the Lord Eso es Jesus. que la Biblia, la palabra de Dios nos llama a hacer. That's what the word calls us to do, Que sigamos su ejemplo. to follow his example. Dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul says, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, therefore, if there's any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, por tanto, el número 2, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. y aquí vamos con este, nada hagáis por contienda o por vana gloria, ante bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. let each of you look out, Gloria a Dios. not only for his own interest, but also for the interest of others. Y podemos decir, ¿cuál era el sentir del Señor Jesús? And we can say what the feeling of Jesus Christ was: La humildad, humility, la humillación, humiliation, el servicio. service. Y estas son las cosas que deben estar en nosotros. And those are the things that need to be in us. La obediencia. Obedience. Él no estimó He didn't esteem el himself ser igual a Dios to be equal to God, como cosa que to aferrarse, something to hold on sino que to, Él se despojó but he de destituted. todo ese peso de gloria He let go of all that weight of y glory descendió hasta aquí, and descended here donde estamos usted y yo, where we are y today. se hizo un siervo And he made himself a semejante a bondservant, los hombres. like men. El Dios Todopoderoso The God Almighty se hizo siervo made himself a semejante a servant, nosotros like us.
Y estando en la condición de siervo, And being in that condition of a servant, dice que se humilló he humbled himself y se hizo obediente and he made himself obedient hasta la muerte to death y muerte de cruz. and death of the cross. Eso hizo el Señor por nosotros. That's what the Lord did for us. Gloria a Dios. Glory to God.